¿De dónde viene el hábito de arrodillarse para orar? Sea en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? No sé por qué. ¿Qué quiere decir sumisión? Sí, ¿no? Sumisión. Sumisión, humillación, Reverencia. reverencia. Yo creo que tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Yo justo estaba meditando en eso. Pedro también me habló en la oración parte de lo que vamos a estudiar. Él habló nos revelar, ayudamos a entender las cosas ocultas que pusiste en tu revelación. Eso tiene que ver con la regla que estamos estudiando, la regla 3, para que entiendan qué es eso de reglas que estamos hablando. Veo que hay personas que no vienen hace algún tiempo, también personas que veo por primera vez acá. Estamos estudiando las reglas de Miller. Miller fue el pionero del mensaje del Adviento. Y Elena dice que nosotros tenemos que estudiar la Biblia con el mismo plan de reglas que él adoptó. Y él adoptó 14 reglas para estudiar la Biblia. Estudiamos la primera, la segunda y la tercera, algunos aspectos de la tercera. Se podría hablar mucho más de cada una de estas reglas de lo que hablamos. Pero la semana pasada estudiamos un texto, solo para dar ejemplo. ¿Alguien se acuerda del texto que estudiamos la semana pasada? Está en 1 de Corintios. Mientras habla en 1 de Corintios, antes de leer el texto, podríamos leer la regla. Hoy quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada y avanzar hoy. La regla que estamos estudiando es la regla 3. ¿Qué dice la tercera regla de interpretación? Nada de lo que está revelado en la Escritura puede ni será ocultado de aquellos que lo pidan por fe sin vacilar. Bien, entonces nada de lo que está revelado en la Escritura puede ni será ocultado de aquellos que piden con fe o sin vacilar. Nosotros trabajamos qué porción de ese texto la semana pasada. Yo creo que parte fue la parte de no vacilar, que empezamos con Santiago y vimos de que uno oscilaba de un pensamiento de fe y no fe. Eso era vacilar. Era eso lo que el texto estaba diciendo, que era como la ola del mar que va de un lado a otro. Pero el que tiene ese tipo de mente decía, no va a recibir jamás lo que pide. Entonces hablamos que el problema de vacilar es un tipo de mente, de mentalidad que tiene esa persona. Una mentalidad que vacila, va de un lado a otro. Entonces hablamos de cuál es la mente que recibe entonces. Y fue ahí que fuimos a 1 de Corintios, ¿cuánto? 1, 2 y 3 básicamente leemos. Nos enfocamos en el 2 principalmente, pero empezamos en el 1. Fue ahí donde fuimos, pero para sacar una lección que está en el 2. Yo creo que resume de una manera bien sencilla. 1 de Corintios él empieza a hablar de por qué él predica y de la diferencia de la sabiduría de las palabras, de la sabiduría de los hombres y de la sabiduría de Dios y por qué predicar al invés de hacer señales o filosofías. Y él habla de que la predicación o la sabiduría de Dios es Cristo crucificado. Él empieza a hablar de eso. Y leímos hasta llegar a un versículo muy conocido que es el versículo 9. ¿Alguien puede leer el versículo? No, 2.9. 2.9. 7.9, vamos a leer. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bien, y ahí hablamos de que cuál es la interpretación habitual que se da al versículo 9. Al cielo. Tiene que ver con el cielo. La gente cree que ese versículo habla del cielo. Pero vimos por el texto que claramente de qué está hablando ese versículo. La joya de la palabra de Dios. Exactamente, del misterio de la palabra de Dios. Acá específicamente, ¿de cuál joya? De Cristo crucificado. O sea, ellos no conocieron el misterio de Dios, por eso crucificaron al Señor de gloria. Y ahí dice, ¿por qué? Porque las cosas que Dios ha preparado, o sea, los misterios de Dios, la gente no puede discernir por los sentidos. Cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, fueron las que Dios preparó para los que lo aman. Entonces hay cosas que nuestros sentidos no pueden comprender. Y en el versículo 10, ¿qué dice acerca de eso?
Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien, ese versículo termina de mostrar claramente de que no está hablando de que en el cielo hay cosas que nosotros no sabemos, que es muchas veces como entendemos este texto. Porque acá que dice que esas cosas que nuestros sentidos no pueden saber, que Dios preparó para nosotros, ¿cómo nosotros podemos o no podemos saber? Podemos saber, pero no por nuestros sentidos, no sé si me entienden. Es eso que el texto está diciendo. Ya fueron Sino reveladas. que Dios la reveló. Exactamente, solo por revelación de Dios por medio de su Espíritu. Y él dice, por esas cosas que Dios nos las reveló, y en el versículo 10 y 11 va a decir que, el 13 incluso, bueno, leemos del 11 al 13 ahora. 11 al 13 Sí, dice, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros... bien, perdón, yo te paro acá. Ajá. Antes decía que cosas que el ojo no vio, ni que el oído escuchó, Dios las ha preparado para nosotros. Él dice, pero Dios nos las reveló por su Espíritu. Y ahora su argumento es justamente ese, de que las cosas secretas de Dios, ¿quién solo conoce? Solo el Espíritu. Entonces mis ojos no pueden saber las cosas secretas de Dios, ni mis oídos. El único que puede saber acerca de las cosas secretas de Dios es el Espíritu de Dios. Así como yo no puedo saber las cosas secretas de Gastón por mis ojos, apenas si el Espíritu de Gastón me la revela. Diga, mira, yo de verdad estoy pensando en comprar una casa. Yo no puedo por mis sentidos mirar y saber que su Espíritu está planeando eso, que Él está preparando eso, ¿entiende? O mesmo que sea un regalo para mí. Voy a comprar a Ever una nueva campera. O sea, ¿por qué? Porque acá dice las cosas que Dios preparó para los que le aman. Por más que Él haya pensado eso para mí, que sea un secreto en su mente con relación a mí, yo por mis sentidos no puedo saber qué está pensando Gastón. Yo necesito que Él me hable, que su Espíritu me revele. Entonces esa es parte de su argumento. Bien, puedes seguir, por favor, Joan. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Exacto, entonces no son cosas ocultas que nadie se quiere tener una idea, pero son cosas que nosotros hablamos inclusive. Essas cosas que Dios, que oído no oyó y ojo no vio, que Dios preparó para nosotros, son cosas que nosotros hablamos de ellas, porque el Espíritu nos dio a saber de esas cosas. Son misterios de la salvación que Dios nos ha dado conocer por medio del Espíritu. ¿Y cómo sabemos eso? Comparando cosas, acomodando el espiritual con el espiritual, o sea, comparando una cosa con la otra. Bien, pero estudiamos todo eso para llegar en la conclusión que está en el 14 y el 16 la semana pasada. Si alguien puede leerlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien. ¿Qué lección sacamos de acá la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Luis, ¿se acuerda? Estoy pensando, no me acuerdo. Sin problemas. No sé si me acuerdo bien, pero que las cosas que Dios preparó para nosotros, que nos ama, es la mente de Cristo. Bien. Y nosotros bien, eso nosotros entendemos, eso es un misterio. Porque ese es el regalo que Él nos quiere dar, que nosotros no hemos visto todavía. También, exactamente. Pero Llegamos a nosotros... la conclusión de que para aplicar la regla 3 se necesita tener la mente de Cristo. Exactamente. Eso es una conclusión que llegamos del texto, a lo que dijo Agustina, pero con relación a la regla, para que yo ejerza fe, yo solo puedo ejercer fe si tengo la mente de Cristo. O sea, un ser humano en su condición natural no puede ejercer fe. Entonces necesita de ese regalo, que es tener la mente de Cristo. Entonces, eso es algo que es humillante en relación a nuestro estudio de las Escrituras, porque ¿qué hace con nuestra capacidad de llegar al conocimiento? De una cierta manera, ¿qué hace con nosotros? Nos torna completamente imposible que nosotros comprendamos por medio de nuestra mente natural. No sé si me entienden. No es que yo pueda me esforzar por mí mismo y llegar a la conclusión. Eso no quiere decir que no hay esfuerzo. ¿Por qué dice la regla 2? ¿Alguien se acuerda de la regla 2? Un ferviente estudio. ¿Alguien puede leer la regla 2? Porque es como una está balanceando la otra.
Toda la escritura es necesaria y puede ser comprendida mediante el estudio y la aplicación diligente. Bien, entonces una regla dice, toda la escritura es necesaria y vos la podés comprender ¿cómo? Si estudias mucho, si sos diligente en ese estudio, esa es verdad, hay que hacerlo. Pero ¿qué dice ahora la regla 3? Hay que pedir con fe. Y si uno no tiene fe, no puede entender. Entonces, no importa cuánto estudias, eso pasa mucho. Estudiar la escritura, pero sin la mente de Cristo, solo va a servir para que te pierdas más todavía. Es más peligroso incluso. Entonces, esa regla es como que te quita toda la seguridad propia delante del texto y te tiene que humillarte. Por eso habíamos hablado también de pedir en el nombre de Cristo, que significaba que era pedir en el... Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir tener la mente de Cristo y pedir con fe en el nombre de Cristo? ¿Qué quiere decir? Lo que me acuerdo que habíamos hablado era que teníamos que tener la mente de Cristo para pedir en su nombre, porque habíamos citado ese texto de Santiago que decía, pedís y no recibís porque pedís mal. También. Porque no sabemos las cosas que son voluntad de Dios, digamos. Entonces deberíamos conocer la mente de Cristo, por así decir, su voluntad para poder pedir y que Él nos pueda dar. Bien, parte de lo que discutimos la semana pasada es que antes de Jesús subir al cielo, Él dice, mira, ustedes hasta ahora no han pedido en mi nombre. Pidan, y todo lo que ustedes pidan, yo lo voy a hacer. Y ahí ustedes van a tener su gozo completo porque yo voy a hacer lo que ustedes pidan. Pero eso, por más que capaz el texto no dice claramente la condición, pero es como si yo pidiese a Joaquín, no voy a decir más, gracias a Dios, a Joaquín, hacer tres saltos para atrás de, no sé cómo decir en castellano. Mortal para atrás. O sea, si yo pido eso a él, por más que él diga, pida cualquier cosa a mí que yo lo voy a hacer. Pero si yo le pido eso, él lo va a hacer. No, claro. No, porque uno... Porque estoy con esta ropa nomás. Exacto. Entonces, yo tengo que conocerlo para saber qué le voy a pedir. Porque, o sea, eso es una cosa. O le puedo decir, Joaquín, firmar mi nombre en la lista de la clase, o sea, alguien que estudia conmigo, del presente. Si yo no conozco a la persona, capaz a Vanessa capaz de decir, no, yo no voy a hacer eso. Pero ella puede decir, Ever, soy tu amigo, pedime cualquier cosa que yo te voy a hacer. Y yo digo, bueno, mañana no voy a poder ir a la clase, firmar para mí la orden de asistencia. Y ella dice, no, eso yo no hago. Entonces, cuando Cristo dice que va a hacer cualquier cosa, está implícito que... De acuerdo con la situación. Exacto, cualquier cosa que él pueda hacer y que sea de acuerdo a su carácter. Entonces, para que yo pida y reciba todo lo que pido, ¿qué tiene que pasar? Yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Y una vez que conozco la voluntad de Dios, mi oración cambia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros oramos, Señor, dame poder para vencer tal pecado, si es tu voluntad. O sea, como si yo tuviese duda de que la voluntad de Dios es que yo venza el pecado. Entonces hay ciertas cosas que la Biblia me dice claramente cuál es la voluntad de Dios. O sea, ¿es la voluntad de Dios que yo vence el pecado? Sí. Entonces yo no tengo que pedir, Señor, dame fuerza. Incluso Elena nos dice al contrario, que cuando yo oro acerca de eso, después yo ya puedo agradecer. Dice, Señor, gracias porque el Señor me ha escuchado, porque el Señor me da poder para vencer el pecado. Porque ya sabes que ya recibiste en la promesa. Entonces eso tiene que ver con tener la mente de Cristo. Uno conoce la voluntad de Dios, piensa como Él y por eso todo lo que pide recibe. Bien, entonces esa es la condición para entender el texto. Parte de lo que trabajamos un poco también es que cuando Cristo nació acá otra vez, porque no que Cristo haya nacido, pero como un paralelo antes, ¿no? Pero como un paralelo a nuestro bautismo, Cristo ya existía, pero nació otra vez, no sé si me entienden. O sea, nació en la tierra ahora como humano. Nosotros ya existimos, pero cuando nos bautizamos, ¿qué hacemos? Nacemos otra vez. Y cuando nosotros nacemos otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Olvidarnos de toda nuestra vida pasada y vivir una nueva vida. Y aprender todo del cero. Así fue con Cristo. Cristo se olvidó de quién era, se olvidó que era Dios, tomó una forma de siervo y estaba acá para qué? Para realizar el propósito del Padre. Pero ¿cómo iba a él conocer el propósito del Padre? Por la palabra. Su madre le enseñó, pero principalmente por la palabra. Entonces él iba a la Biblia y que decía, Señor, yo estoy acá, yo sé que hay algo de que yo nací de una virgen, que yo voy a ser el libertador de Israel, pero unos dicen que yo voy a ser rey, pero ¿cómo yo voy a ser rey si nací en un estábulo? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, él también tenía que entender quién era y cuál era su misión.
Entonces cuando él iba a la Biblia, él pide, Señor, explícame qué quiere decir tu palabra para que yo pueda cumplir tu misión. Es interesante también porque en el Nuevo Testamento se ve muchas veces que Jesús dice, me es necesario ir a tal lugar, y era justamente porque él estaba cumpliendo el deber. Exatamente, él conocía que había cosas que tenían que pasar, que estaban profetizadas acerca de él. Entonces, podemos estudiar y ver claramente que en la vida de Cristo, él tomaba acciones conscientes para cumplir lo que él había comprendido que había que pasar en su vida. Entonces, él estudió mucho las Escrituras. Entonces, eso tiene que ver con tu mente al estudiar las Escrituras, o sea, con tener la mente de Cristo. Uno sabe que va a recibir la información que tiene que recibir al estudiar la Biblia, ¿por qué? Porque sabes cuál es tu papel acá, sabes quién sos, sabes que acá sos cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? Cuando Cristo, en ese mismo sermón que Cristo está hablando, justamente antes de decir acerca de pedir en su nombre, nosotros hablamos acerca de eso. Hay una interacción y dicen, muéstranos el Padre. ¿Y qué es lo que dice el Padre? Tanto tiempo estuve con ustedes que no he visto al Padre. Exacto, entonces dice, ¿cómo quieres mirar al Padre? ¿No me has visto? Si me has visto, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre está en mí. O sea, entonces Cristo era una parábola del Padre. Era como si quieres ver al Padre, puedes mirar a Cristo. Y ahí es una parábola de quién Cristo es. ¿Qué quiere decir cristiano? Lo mismo. Exato, vos tenés que ser una parábola de Cristo. Para que alguien diga, vos tanto predicas de Cristo y ¿qué quiere decir Cristo? Vos tenés que poder decir, no me viste hasta hoy como yo soy. Eso es Cristo. Cristo es así. A veces tenemos la pretensión, eso hablamos también, de ser Cristo cuando ya tiene 30 años en el momento que nos bautizamos, ¿no? No sé si me entienden. Cristo una vez tuvo 0 años de edad. 2 años, 3 años. Entonces no esperes que sea como Cristo cuando tiene 30 años, cuando vos todavía tenés 2 años de maturidad espiritual. Entonces a veces va a tardar. Las cosas son más rápidas también una vez que Él ya ha abierto el camino. Pero la idea del cristiano es esa, no sé si me entienden qué quiere decir. Que vos cumplas el mismo rol que Cristo. Por eso Él dice, como el Padre me ha enviado, yo te envío a vos. Entonces vos delante de las Escrituras tenés el mismo tipo de autoridad que tiene Cristo al pedir que les tenga enseñado. No sé si me entienden. O sea, Cristo pudo pedir, Padre, si vos no me enseñás, se termina el universo y nosotros vamos a perder el conflicto. O sea, si vos no abrís la palabra, para mí, el mundo se pierde. Entonces, abra para mí. Nosotros tenemos la misma autoridad y el mismo deber incluso. Cuando entendemos que ese es nuestro papel, deja de ser solo un privilegio, porque es un privilegio, pero se torna un deber tuyo, que si vos no haces eso, no estás cumpliendo tu papel de cristiano, de irte a las Escrituras y orar de esa manera, para que se abran para tu interpretación. Bien, eso todo fue a modo de repaso. Pero eso nos lleva al próximo punto, que está en Números 23. Números 23, 19. ¿Leo? Sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Bien, entonces acá eso es un texto que sirve como promesa incluso, de que la palabra de Dios se va a cumplir. Pero acá leemos ese texto para entender una porción de la regla, porque ¿cómo empieza la regla? Nada. Nada de lo que está revelado en las Escrituras puede ser ocultado, de lo que pide confía sin vacilar. Esta regla es muy poderosa, no sé si entienden el poder que tiene esa regla. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios dice algo, Dios dice que nada de lo que está escrito en su palabra puede ser ocultado de nosotros, si nosotros pedimos con fe sin vacilar. Entonces no hay nada que está escrito ahí, que si yo pido con fe no me va a ser revelado. No quiere decir que va a ser en el mismo segundo. Pero si yo pido y sigo orando, a veces va a ser en un día, a veces va a ser en 30 minutos, a veces va a ser en el mismo segundo. En la oración muchas veces estás orando y claro, es eso. Pero muchas veces va a tardar meses o años y de repente yo oré mucho tiempo para entender eso y ahora llegó la respuesta. Te va a pasar eso. Si tenés el hábito de estudiar la Biblia y orar y ver que hay misterios que tenés que comprender, esa va a ser tu experiencia. Bien. Ese era un punto entonces que yo quisiera trabajar de ese texto, que lo tomen, de que nada de lo que está revelado en la Escritura puede ser, o sea, es algo que Dios se propuso hacer para nosotros, que todo lo que Él ha revelado nos va a enseñar. Yo quiero estudiar hoy
Daniel 2 con nosotros, porque ele habla justamente de ese texto, de esa regla. Si alguien puede leer Daniel 2, versículos 1 al 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. ¿Está? También ahí. Hasta el 3, ¿leíste? Hasta el 3. Bien, ¿13? 3, no está bien, 3. Es interesante porque essa história acá nos va a mostrar que hay dos aspectos de lo que aparece en la regla, que es lo que quiero trabajar ahora. En realidad, ese capítulo 2 va a trabajar toda la regla, pero parte de lo que estudiamos la semana pasada es de que hay cosas que están reveladas y ocultas al mismo tiempo. No sé si se acuerdan, porque a veces utilizamos... Es una verdad bíblica de que revelado es opuesta a oculto, pero vimos que la forma como está escrita la regla, revelado en ese caso no es opuesto a oculto, porque dice: nada de lo que está revelado puede ni será ocultado. Entonces, revelación en esa regla se refiere a todo el contexto de información que Dios ya nos ha dado, y no con información que nosotros ya comprendemos. No sé si me entienden. Lo habíamos visto como un espejo. Eso vimos que no era. Que no, sí, claro, pero por eso al principio habíamos visto como que si fuera como lo reflejado, pero después vimos que era totalmente lo contrario. Exactamente. Vimos que podría ser como un espejo de que revelado es el opuesto que oculto. Pero vimos que en realidad el texto, la regla, la forma como va a quedar más claro al discutirmos el capítulo. Pero la forma como está escrita es que revelado es la información toda que nos es dada. Y sacar de lo que está oculto y no ser ocultado es entender lo que fue revelado. ¿Qué quiero decir? Cuando Nabucodonosor pide acá, vamos a ver que ele vai pedir duas coisas. Se podemos, ele recebeu uma revelação acá. Pero en el versículo 4 y 5, ¿alguien puede leer los versículos 4 y 5? Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Bien, entonces había dos cosas que él quisiera saber, ¿no? ¿Cuáles eran las dos cosas que él quería saber? El sueño y la interpretación. Si vamos a la regla, ¿qué sería qué cosa? No sé si me entienden. En la regla 3. ¿Alguien puede leer otra vez la regla 3? El sueño sería lo oculto y la interpretación sería la revelación de lo que es ese, o el significado de lo que es ese sueño. Lo revelado es el sueño y lo oculto es la interpretación. Exactamente. Y no será oculto si lo pide con fe. No sé si me entienden. Entonces le fue dada al rey una revelación. La revelación era que una estatua con diferentes metales. Esa es una parábola de algo. Lo que estaba oculto era qué quiere decir esa estatua. No sé si me entienden. Y acá hay para mí una lección que nosotros tenemos que aprender si queremos avanzar en nuestro estudio de la Biblia. Es que ¿qué hizo el rey? Él vio eso y ¿qué le parece? ¿Por qué será que él tomó esa actitud? ¿Será que él jamás había tenido sueños antes? No sé si me entienden qué quiero decir. ¿Por qué será que él hizo ese llamado? Él se ve que estaba preocupado por lo que iba a pasar en el futuro y todo lo demás. Y cuando tiene el sueño, piensa que era una revelación de los dioses. Exacto, entonces él vio algo. Reconoce algo distinto en el sueño. Exactamente, él vio algo que le llama la atención, él sabe. Y pensó, ¿qué pensó? ¿Hay algo ahí o en realidad no sé? Él pensó, ¿hay algo ahí? No sé si ustedes entienden que él pensó, yo vi ese sueño y eso quiere decir algo. Yo creo que nos ocurre cuando nos despertamos y tuvimos un sueño muy interesante y en la hora que abrimos los ojos se nos olvida, no sé si a alguien le ha pasado. Sí. Y terminamos con muchísimas ganas de saber qué fue lo que soñé porque estaba muy bueno. Pero se te fue en el momento que abriste los ojos, yo creo que tuvo algo parecido. Claro, él era de ese que fue eso lo que pasó. Y creo que le pasó varias noches. No sé si fue solo una.
Bueno, no sé. Así que él, siendo un altanero y un rey que recibe todo lo que quiere, ya sé que voy a hacer la pregunta a mis magos y que me lo digan. Exactamente. ¿Qué les parece esa actitud de él? Esta actitud de él es tener la mente de Cristo. No sé si ustedes me entienden. Él pensó, bueno, yo soy el rey, yo tuve un sueño, tengo una revelación y no sé qué quiere decir, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir que me expliquen. Y es eso que nosotros tenemos que tener, esa misma actitud de Nabucodonosor. Cuando tenemos el texto, no sé qué quiere decir esa revelación, pero ¿qué voy a hacer? Yo voy a pedir que me expliquen. Una revelación que no ni recuerda. No, vamos a ver todavía. Pero yo quisiera sacar una otra lección de eso todavía. Es que muchas veces nosotros, cuando estamos leyendo el texto, hay cosas que pensamos, ok. Cuando leemos la Biblia, hay historias que nosotros leemos y pensamos, eso yo entiendo. Muchas veces está bien, de verdad entendemos. Muchas veces no entendemos y creemos que entendemos. Pero a veces pasamos de algo, yo creo que acá hay algo. No les ha pasado. Están leyendo la Biblia y de repente, yo creo que acá hay algo, no sé qué es, pero acá hay algo. Un versículo, una palabra que ven. ¿Y qué hacemos muchas veces? Volvemos a dormir y nos olvidamos del sueño. Nosotros no queremos saber qué quiere decir, o sea, nos dejamos pasar. Y es eso lo que, una de las cosas que puede ser que los magos intentaron hacer era dejar que Nabucodonosor como que se olvide de eso. Porque vamos a ver que ellos van a intentar ganar tiempo, porque no saben la interpretación. Entonces lo que Nabucodonosor va a hacer es, mira, los tiempos, yo quiero que me digan la interpretación. O sea, él insiste, él no deja pasar eso. Y a veces nosotros no avanzamos en nuestro estudio de la Biblia, ¿por qué? Porque hay una información que yo veo, que hay algo ahí, hay algo revelado que yo sé que yo puedo entender, pero yo todavía dejo pasar, no pido una interpretación. Y no la busco, no estudio diligentemente para recibir esa información. No sé si me siguen. Es que a veces también, por lo menos pasa conmigo, exige un poco de vos también. No, seguro. O sea, es más confortable que vayas a otro lado, que estudies otra cosa, no que te quedes ahí tratando de entender. Yo, por lo menos, muchas veces me quedo irritada, porque no logro entender. Entonces es algo que exige de nosotros también, que pongamos, o sea, nuestras fuerzas ahí para entender. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en el sueño? Vamos a ver eso de quedarse irritado. Del versículo 6, adelante, ¿no? Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y una gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Hasta luego. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Exactamente. Y lo que va a pasar en el 12 es que incluso va a hacer un decreto para que se maten a gente. Entonces, Nabucodonosor va quedando como Luisa, cada vez más nervioso, cuando no recibe la respuesta. No, pero es verdad, o sea, eso pasa. Cuando uno quiere saber la interpretación y no te dan la respuesta, ¿qué pasa? Uno va quedando cada vez más impaciente. ¿Y qué hace? Pide con más fuerza, y pide con más fuerza, y pide con más fuerza. Uno tiene dos opciones también. Puede caer en el discurso de los magos, que dice, está bien, no se puede saber, y sigue la vida como si no tuviese visto eso. O uno puede decir, no, yo sé, porque lo que apegó Nabucodonosor a la idea de pedir la interpretación fue la fe de que se podía entender el sueño. Si él creyese que no se pudiese comprender, él no hubiese pedido. Entonces él tenía esa fe de que nada de lo que está revelado va a ser oculto de lo que pide con fe sin vacilar. Entonces por eso él siguió pidiendo, por más que dice no te van a decir. Dice, mira, ustedes ya tienen que decir, si no me dicen, ustedes van a morir. No hay como decir eso. Me digan, si no los mato a todos. Sí, ¿y por qué pasó eso también? Ahora saliendo un poco de esa aplicación a nosotros, parte de la importancia de lo que Dios hizo acá, de sacar el sueño de la mente de Faraón, del rey, fue
fue que él no fue engañado, de hecho, para que Daniel pudiese ser elevado. Porque lo que era más probable que pasase, o que ya hubiese pasado antes incluso, que hubiesen inventado cualquier cosa. No, porque la cabeza de oro es, no sé, que va a venir mucha comida en un periodo, después va a venir menos comida. No sé, cualquier cosa podrían decirlo. Y el rey no iba a poder saber si era verdad o no. Porque no tenía más revelación para conferir. Esa era la diferencia de Nabucodonosor con nosotros, ¿no? Si hoy alguien inventa una revelación acerca de un texto solo de la Biblia, nosotros podemos conferir con el restante de la revelación. Pero ellos no tenían el escrito de los profetas. En cierta forma, que el sueño le hubiera quedado velado a Nabucodonosor era una protección. Exacto. Era algo que impedía que las personas le dieran una revelación falsa. Exactamente. Que ese es un otro aspecto que trae ese capítulo acerca del estudio de la Biblia. De que si vos tenés esa sensación de que hay algo acá, pero viene cualquier otra interpretación que de verdad no es la verdadera, tenés un engaño y no sabes. A veces capaz pensar, no, eso es muy, muy raro. Hasta que capaz venga la verdadera interpretación y ahí lo conferís. Pero eso fue lo que hizo Dios para preservar a Nabucodonosor ahí. Nosotros, la forma que yo veo que Dios nos hace para preservar eso, es nos mostrando la revelación como un todo. Y ahí nosotros podemos nos auto-verificar. Que esa es la regla 4 ya. Que es de que para verificar las doctrinas, yo comparo con las otras escrituras, que vamos a ver la próxima semana. Pero bien, ¿qué pasa acá entonces en los versículos 10 y 11? Después de esa interacción de que ellos no pueden decir el sueño, ¿qué pasa? ¿Qué van a decir? ¿Cuál es la justificativa para que ellos no puedan decir el sueño? Que los dioses no moran con la carne. Exactamente. ¿Alguien puede leer? Esa es la respuesta, pero 10 y 11, ¿qué dice? Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Exactamente. Entonces, lo que está siendo dicho acá es el siguiente. Nosotros sabemos que son los dioses que se comunican con los hombres y les dan revelaciones acerca del futuro. Por eso se menciona los dioses acá. Pero no hay como yo saber el sueño. ¿Por qué? Porque no hay como yo tener el Espíritu de Dios. Es la misma idea de Pablo, no sé si ven. Pablo dice, yo solo puedo saber las cosas de Dios porque no son reveladas por el Espíritu de Dios, porque yo tengo la mente de Cristo. Pero yo no puedo por mis propios sentidos saber los pensamientos de Dios. Entonces la idea acá y la idea de Nabucodonosor es muy profunda, porque la idea de Nabucodonosor es una que está relacionada con la inspiración de la Biblia. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros como cristianos sabemos hoy que el mismo espíritu que está involucrado en dar la inspiración es el que está involucrado en qué? En hacerme comprender la inspiración. No sé si me entienden. O sea, yo sé que la interpretación que yo agarre de la Biblia tiene que ser correcta y tiene que estar de acuerdo con todo lo que se dice, porque el espíritu que me va a hacer comprender Daniel es el mismo espíritu que inspiró Daniel a escribir eso y a otras porciones de la Biblia. Entonces la idea que está intrínseca en ese pensamiento de Nabucodonosor es que el mismo espíritu que da la revelación es el que te da la revelación, la explicación. El que te da la revelación te da la explicación. ¿Entienden? Bien, o sea, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas tiene que inspirar a nosotros para entender, tiene que iluminarnos para entender el que fue inspirado. Bien, entonces él está diciendo que no hay como tener la mente de Cristo, o que no hay como tener, exacto, que el Espíritu de Dios habite en vos para que vos puedan saber eso. Entonces en realidad lo que ellos están diciendo entonces es que las interpretaciones que ellos dan a los sueños y a los eventos y a los misterios no son interpretaciones que vienen de los dioses. No son inspiradas. Exactamente. Es una interpretación humana, o sea, ellos van a los escritos, a los misterios que habían de Babilonia y a los sueños, ¿con qué armas? Con armas carnales. Es como leer la Biblia, como si fuera un otro libro cualquiera, como si yo pudiese por mi propio esfuerzo intelectual comprender lo que está escrito. No sé si me siguen. Entonces esa es la teoría de los magos acá. Eso es lo que ellos piensan acerca del estudio de la Biblia.
Pero Daniel les va a mostrar el revés ahora. Bien, entonces acá, del 12 al 16, ¿qué pasa? Alguien del fondo allá. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Bien, hay varias cosas interesantes acá. Una es la sabiduría de Nabucodonosor, porque lo que él percibe es que él tiene un sector en su gobierno que no sirve para nada. Él está pagando, patrocinando magos que supuestamente tienen contacto con los dioses y le van a ayudar, pero que en realidad recién le decían: no, nosotros no, los dioses no habitan con nosotros. Entonces, bueno, los demito todos. Los despido. Los despido, gracias. Pero ¿qué dice Daniel? Dame tiempo. Él habla muy sabiamente y pide tiempo. Yo creo que acá, yo me acordé que fui a utilizar el ejemplo de Luisa, que me vino la idea en la mente, pero no le contesté también, ahora eso me acordó. De que a veces salimos de un texto, a veces quedamos, por ejemplo, ya debe haber pasado con muchos, quedar una semana entera en un capítulo de la Biblia o en una parte de la Biblia, a veces una porción grande o chica, y no entender nada. Y bueno, hasta que no, bueno, y vamos para otra parte. Y a veces pensamos que perdí una semana de mi vida. Pero resulta que, esa una semana te ayudó a estudiar varias otras cosas y entender otros aspectos que vos no sabías antes. A veces solo el hecho de que te hayas llevado a varios otros textos te va a ayudar en otros estudios futuros de la Biblia. Y tercero, te va a fijar la duda en tu mente, que cuando ves otra vez la respuesta, lo vas a encontrar mucho más rápido. No sé si me entienden. Es como que el hecho de que te hayas quedado una semana en aquello, queriendo entender qué quiere decir ese sueño de la estatua. Cuando de repente ves algo con relación a eso, por más que sea un año después, en otro texto, o en una predicación, alguien está hablando de otra cosa, nada que ver. Pero a veces la persona dice una cosa, la persona ni sabe la interpretación de verdad, está hablando de otra cosa. Y vos, eso tiene todo que ver con aquello. Entonces eso. Y ahí como que te cierra y viene la respuesta. Entonces a veces pensamos que, bueno, ya me irrita y bueno, quedó mucho tiempo y no llego a nada. Pero eso sirve también, y por más que en aquel momento no tenga una respuesta, en el futuro te va a facilitar a ver la respuesta cuando llegue. No sé si me entienden. Bien. Entonces acá Daniel va a pedir tiempo. ¿Y para qué va a pedir tiempo? Versículos 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Bien, me parece muy interesante que los cuatro acá se unen para orar por eso. No es solo Daniel, o sea, eso de pedir con fe sin vacilar puede aplicarse a otros también. O sea, yo puedo pedir con fe sin vacilar que Dios nos revele como grupo, como personas. Vamos a poner que nosotros acá queremos entender mejor el santuario, o el sábado. Señor, tenemos tal duda, para nosotros no cierra eso. ¿Qué quiere decir eso? Hay grupos de personas que se confrontan con el hecho de que el Espíritu Santo sea Dios, por ejemplo. Hay personas que tienen dificultad con eso. Bueno, nos vamos a unir todos acá, no necesita ser yo solo orando acerca de eso. Si todos nosotros tenemos esa dificultad, nos ponemos a orar juntos, estudiar juntos también, y Dios puede decir que dé la respuesta a Giovanna, y ella le dice: mira, yo creo que hay eso acá. Y nosotros, claro, hay eso. Y capaz a ellos de diga otra cosa, y você, claro, hay eso también. Y a Luis le dice otra cosa, y de repente se entiende todo. Entonces, el hecho de orar juntos por una interpretación es algo que nos muestra que esa regla no se aplica solo a orar por mis propios entendimientos de la Biblia. Yo puedo, a veces hay algo que como grupo, como pueblo, no tenemos resuelto, y yo puedo orar para que Dios como pueblo nos revele y nos ayude a entender. De hecho, Daniel es el que recibe el sueño, o sea, la interpretación.
Exactamente. Algo que me llama la atención del versículo que leímos antes, del 16, que también después se repite de vuelta, pero es que Daniel no duda de que va a conocer el sueño. Eso quería decir y gracias por... Eso me encanta. Sí. Y después lo repite, incluso cuando se encuentra con Nabucodonosor es como que le pregunta, ¿vos me vas a decir el sueño y la interpretación? Exactamente. Él en ningún momento se preocupó porque iba a recibir el sueño. Ya sabía que había sido revelado. Amén. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? Uno decía, yo no puedo saber por qué. Porque Dios no habita con la carne. Pero él dice, no, yo puedo saber. Entonces, ¿qué es lo que Daniel sabe? Que Dios habita con la carne. O sea, Dios está entre los medios de nosotros y se manifiesta en nosotros. Esa era la diferencia de la mentalidad. Eso nos muestra los dos tipos de abordar el estudio de la Biblia. Uno cree que entiende los misterios por su propio entendimiento y puede hasta incluso querer parecer que lo entiende cuando tiene el texto delante de sí. No sé si puedo... sea, hay personas que dicen que entienden la Biblia y engañan a muchos. ¿Por qué? Porque tienen el sueño para inventar interpretaciones. Pero en realidad solo están utilizando técnicas humanas para entender la Biblia. Porque tienen el sueño para poder hacer malabarismo. Pero en el caso de Daniel no había el sueño. Entonces quedó más evidente de que él sabía, de que por más que no estaba escrito, él podía dar la interpretación. Bien, versículo 17 al 18 leímos. Bien, entonces ahora vamos al 19 y 20. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Entonces suyos son ¿qué? El poder y la sabiduría. ¿Qué está haciendo él acá? ¿Por qué está hablando de eso? Está reconociendo que esas son las características de Dios, ¿no? O sea, él recibe la revelación y la primera cosa que dice es, sea bendito porque de eternidad a eternidad ele dá el motivo. ¿Por qué Dios debe ser bendecido de eternidad a eternidad? Porque de él es el poder y la sabiduría. Ese es el motivo. No sé si ven que es la causa y consecuencia acá. La causa de que la consecuencia es que yo bendiga a Dios de eternidad a eternidad. Y la causa de eso es que Él tiene poder y sabiduría. Entonces esos son los atributos divinos acá. No sé si ven eso. Voy a poner acá, atributos divinos. No sé si ven eso. O sea, eso es la causa. ¿Y cuál es el efecto? La adoración. Adoración. ¿Hay otro color, Ever? Perdón. Hay. Adoración está acá. Efecto, causa. Bien. Entonces, acá él va a explicar acerca de eso. Vamos a empezar del 21. 21 a 22. Leemos el 21 primero. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Exacto, entonces acá se sabe que él ya tiene la interpretación, ¿no? Porque si no tuviese la interpretación, él no hubiera dicho eso. Porque ¿de qué se trata el sueño? De que él dice que él quita y pone reyes. Exactamente, el sueño se trata de que tiene un reino y luego viene otro hasta que venga el reino eterno de Dios, que es la piedra que va a crecer. Entonces acá ya está hablando, mira, Dios tiene el poder de cambiar los tiempos, las estaciones, o sea, hacer con que cambie de un reino a otro, de un momento a otro. Él es el que cambia las cosas. No son los hombres que hacen una revolución, no es nosotros que perdemos, es Dios que cambia todo. Él que tiene esa potestad. Bien, versículo 22 y 23 ahora. Es respondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz.
A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Exactamente. Versículo 23, no sé si está distinto la palabra, pero ¿qué recibe Daniel? Sabiduría y fuerza. Exatamente, sabiduría y fuerza. O sabiduría y poder. En inglés son las mismas palabras. Entonces esos son los atributos divinos. Pero ahora, Son de él también. esos son atributos de Daniel. Dados a Daniel. No son de Daniel. Como originarios. Él no es el que origina esos atributos. Recibe. Él recibe. Él se torna un recipiente de esos atributos acá. Sabiduría y fuerza. Entonces, eso es muy interesante porque te habla de algo que esa regla no está trabajando tanto. No creo que ninguna regla trabaja. Capaz de la 14 habla un poco de eso. Pero es de que el hecho de que vos, el acto de estudiar las escrituras, ¿qué hace con vos? Nosotros todos como cristianos sabemos eso, pero eso es ejemplificado. Te cambia a la imagen de las escrituras. No sé si me entiende. O sea, el hecho de comer la palabra hace con que la palabra sea partícipe de vos. Entonces, él está estudiando los misterios de Dios, que es poder y sabiduría. Para entender esos misterios, él tiene que tener la mente de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios para que Daniel pueda entender eso? Les comparte esos atributos. Entonces, vos al estudiar la Biblia vas a ser cambiado a la imagen de Dios, porque la mente de Dios... Obtener los atributos de Dios. Exactamente, porque la mente de Dios, las ideas de Dios están contenidas en este libro. Entonces, para que yo entienda las ideas de ese libro, yo tengo que recibir atributos divinos para entender eso. Entonces, así la Biblia te cambia, de manera supernatural. O sea, al estudiar, al se alimentar, esos atributos ahora van a ser suyos. Vos vas a tener sabiduría y fuerza, así como Dios tiene también. Claro que en su esfera, ¿no? Pero espero que me sigan acá. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Vamos al versículo 24 hasta... Vamos a empezar en el 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrías tú hacerme conocer el sueño que vi su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio del rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni divinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu campo. Está bien. Entonces, ¿cuál es el diálogo acá entre Nabucodonosor y Daniel? Y acá nos muestra la diferencia clara que había también entre Daniel y los otros. Porque ¿cuál es la pregunta que hace el rey a Daniel? Tú podrás. Exacto, vos podés explicarme. Si vos tenés sabiduría y fuerza, No, ¿cuál es la respuesta? Hay No. un Dios en los cielos que revela los misterios. Exactamente. Y antes de eso es como que les da una... No sé cómo decirlo en castellano. Pero es como que... Uma olhadinha. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Una regadinha. Uma olhadinha. Sí, o sea, es como que dice, mira, los sabios no saben. O sea, estos sabios que vos contratás no pueden saber. Una reprensión. No hay forma que ellos sepan. Exacto, es una reprensión. Es como una indirecta. No sé si dice una indirecta. Creo que Joaquín dijo Fue muy directa. Chicanear, sí. Sí, entonces como dice, mira, eso ningún sabio puede saber, solo Dios. Entonces él tiene clara. Eso era la diferencia entre Daniel y los magos. Saber que los magos no podían saber, esa era la diferencia. No, porque eso ellos tenían en común, no sé si me siguen acá. Los dos sabían que la humanidad no puede saber, y solo los dioses. Eso los dos sabían. Que lo que el faraón le pedía, nadie podía darle. Pero lo que Daniel sabía era cuál.
¿Qué Dios? Que el Espíritu ¿Cuál de Dios? Dios mora en sus siervos. Exatamente, que el Espíritu de Dios mora en sus siervos. Porque ahí ellos en el 2:11, última parte, dice, salvo los dioses cuya morada no está entre los hombres. Ellos que pueden saber, según los caldeos. Exatamente, pero Daniel sabía que ele tinha o templo e sabia que no templo estava a Shekinah. Ele sabia que ele era um templo, que o templo era uma parábola dele. Então, que Deus havia criado o homem para ser uma morada para ele, para seu espírito. Então, ele tinha esse modelo que era muito distinto de los paganos. Bien. Então, acá ele diz claramente de que Deus é o que vai revelar. Bien. Então, ele não reclama como atributos próprios de ele, la sabedoria e força acá. Ele não diz, eu, ahora que será a interpretação, sou el que tem a sabedoria e força. E isso é algo importante para nós que temos isso de estudar a Bíblia, porque a vezes nos pode passar de que eu estou entendendo coisas, Deus me está revelando, e pensa, não, eu sei a Bíblia. Então, se Deus revela algo a outra pessoa, e capaz é muito mais, ter 2 anos que está estudando a Bíblia, eu estou estudando há 20 anos, e eu digo, não, pero como pode essa pessoa estar dizendo isso? Eu não estou lo reconhecendo. Porque eu estou aí crendo que eu sou o que tem o poder de entender a Bíblia, mientras todo esse tempo era Deus que me estava sendo recipiente da sabedoria. Não sei se me siguen acá. E aí isso é que nos pode ser algo que nos haga cair. Então é sempre saber que por mais que eu esteja entendendo um texto, esse é um mistério que se está operando em mim, não que é algo que eu lo pueda produzir por mim mesmo. Creio que alguém queria dizer algo. Bien. E acá então vamos a ler hasta el 31 ahora. Hasta el 30. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser por venir, y lo que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque se te dé a conocer la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Exatamente. Então, isso tem que ver com o que Pedro falou pouco, de que parecia que Nabucodonosor estava como preocupado, dormia e tinha pensamentos em seu coração, estava pensando, o que será que vai ser de meu reino depois que eu muera? Que será que eu hice todo isso? Então, Deus lhe dá um sonho. E é interessante que é como que se Daniel estivesse dizendo, mira, eu estou aqui porque vos pediste com fé sem vacilar. Então, Deus, como vos pediste muito, eu estou aqui e agora estou dando a interpretação. Não é porque eu sou melhor, mas porque vos recebiste um sonho e pediste e nada do que está revelado vai ser oculto dele que pide com fé sem vacilar. Então, estou dando a explicação. Bien. Qual é o resultado depois que Daniel interpreta o sonho? Versículos 46 a 49. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Bien, entonces acá hay un escenario de adoración que es el efecto de esa causa. La persona que está siendo adorada es Dios acá en ese caso, no Daniel. Pero los atributos de poder y sabiduría de Dios que estaban acá en Daniel siempre producen el mismo efecto, que es la adoración. Es interesante que eso nos muestra algo que la verdad hace con nosotros. Que es que la verdad te da poder. Y a veces ni siquiera directamente relacionado con aquello con el sueño. O sea, el sueño no era acerca de gobernar los pueblos. O sea, el sueño se trataba de qué? De una secuencia de reinos que iban a venir después. Pero el rey ve, bueno, vos de verdad tenéis algo distinto.
entonces yo te voy a poner como gobernador. Entonces, la revelación de la palabra te prepara para cosas que uno ni siquiera imagina, que no están, ni siquiera parece que están conectadas, pero es porque eso cambia tu mente. No sé si me siguieron acá. Perdí algunos, creo. Daniel recibió un sueño acerca, o sea, ¿qué tiene que ver entender una estatua y el significado de esa estatua con gobernar la política, la economía, los pueblos que iban a ser, los asuntos del rey? Nada que ver. Pero el rey, cuando vio que Daniel podía dar la explicación, vio que él tenía contacto con Dios, vio la sabiduría de Daniel. Entonces el entendimiento de la verdad te da poder en esferas que uno no puede concebir, ¿entiendes? Eso que quiere decir. Va más allá de lo que uno calcula, eso que quiere decir. Lo habrá hallado sabio al hacer esto, entonces por eso quiso ponerlo en... Exactamente. Bien, volvemos a la regla entonces para... ¿Por qué Faraón lo hizo gobernador de Egipto a José? Fue también después de interpretarle los sueños. Amén. Pero acá hay dos cosas en el versículo 48. Sí. Lo hizo gobernador de toda la provincia y lo puso de jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. O sea, fue gobernador y jefe de los sabios. Claro. Ahí dice las dos cosas. Claro. Como sacerdote y rey, claro, ¿no? ¿Perdón, cómo qué? Gobernador y sacerdote. Y después se le notó la beta judía a Daniel ahí, porque dice que le solicitó que ponga también a los negocios, en los negocios a sus 3 amigos. Bien, vamos a volver a la regla. ¿Qué dice la regla número 3? Nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan en fe sin vacilar. Exactamente. Entonces, primeiro punto, haciendo un repaso para finalizar. Nada, o sea, todo lo que Dios puso acá, Él nos prometió revelar si pedimos con fe sin vacilar. Entonces, todo. No es que capaz tarde más, capaz tarde menos. Con el paso del tiempo, al estudiar la Biblia, uno va como que tener una fe más fuerte. Más también, pero como una percepción, un sexto sentido, puedo decir, de qué textos, qué porciones están más abiertas a su entendimiento que otras. No sé si me entienden. O sea, van a haber textos que uno va a decir, yo creo que si hay algo acá, es como que si tuviese un detector, podría saber, está muy fuerte, acá hay oro, muy cerca. Y otras es como está bien fondo, yo voy a tardar mucho si me queda en ese texto. Y capaz uno tiene que quedarse en ese texto y sabe que va a tardar un montón. Pero otros saben, no, acá en la superficie, si empieza a cavar acá, hay oro muy cerca. Entonces, sí. No, lo que quiere decir es eso, de que nada, que de verdad quiere decir todo. Pero hay distintos niveles de profundidad y capaz el tiempo sea distinto. Una pregunta, o sea, la regla sería en general, digamos, hasta la eternidad, porque muchas veces escuchamos que hay cosas que solo vamos a entender en el cielo. Bien. Entonces, no sé, ¿cómo sería la regla? Bien, ¿qué quiere decir nada? Nosotros estudiamos eso en la regla 2, por eso no hablamos acá. Porque la regla 2 habla un poco acerca de eso, de que toda la escritura puede ser comprendida. Y ahí hicimos una línea acá, pusimos la fecha de 1798. Acá es el tiempo del fin. ¿Y qué pasó acá con relación a las profecías de Daniel? Se desecharon a partir de acá. El libro de Daniel estaba sellado hasta el tiempo del fin. Y la regla 2 habla de que toda la escritura debe ser considerada y que puede ser comprendida por diligente esfuerzo y aplicación. Entonces, si Miller en ese año acá se hubiese puesto a estudiar con diligente esfuerzo y aplicación, estudió muchísimo Daniel 8 acá para entender, no lo hubiera comprendido. Pero entonces hay que entender el contexto de dispensaciones, o sea,
lo concernente a esa dispensación vas a comprender. Entonces cuando se cruzó ese punto acá, eso acá se puede entender claramente. Y si le ora, él va a recibir. Pero, o sea... Lo mismo sirve si ponemos ahí en el cielo. O sea, la segunda venida sería otra dispensación. Claro. Claro, sería lo revelado para ese tiempo. Claro. Sí, porque yo estoy de acuerdo con eso, pero a veces yo pienso en Pablo, por ejemplo. A veces yo creo que eso también tiene un poco de la limitación del tiempo y de la... Porque Pablo entendía cosas que yo no ni siquiera puedo escribir acerca de eso. Entonces, no sé si el límite de que Pablo no es capaz de comprender más es porque murió, entiende. Pero a veces lo que quiere decir, a veces Dios puede revelarte a vos un montón de cosas que sean de otra, porque Pablo recibió revelaciones de otra dispensación. Y él sabía, pero no voy a escribir, porque si escribo acerca de eso, la gente no entiende nada, y va a ser peor. Entonces yo creo que capaz de verdad sea nada, o sea, de que capaz incluso acá se podría comprender. Pero en la práctica fue profetizado que sería acá porque solo acá eso iba a pasar, ¿entiendes? Yo quería decir que una de las conclusiones, específicamente de ese punto, cuando lo hemos estudiado en la escuela, por ejemplo, es de que antes del tiempo del fin, hay personas que estudiaron diligentemente el libro de Daniel. Claro. Newton estudió el libro de Daniel, Lutero estudió el libro de Daniel, Pablo conoció el continuo en el libro de Daniel, y él escribe eso en 2 de Tesalonicenses. Es decir, cuando la regla dice que vas a entender, vas a entender. Que tal vez tú lo que encuentres, quedes satisfecho y digas, wow, el Señor realmente sí me reveló. Pero no significa que Lutero podía conocer la fecha de 1844. Él sí dijo, mira, yo en mi propio estudio sé que hay algo que va a acontecer, no sé, como aquí unos 300 años, como él escribió, como la hermana White expuso en el conflicto de los siglos. Está bien, pero lo que quiero decir es que antes del tiempo del fin, cuando el libro de Daniel no está abierto, muchos hombres encontraron muchas cosas del libro de Daniel. Entendieron que había ciertos reinos, entendieron que había, etcétera, pero sí es cierto que una parte mucho más profunda del libro de Daniel estaba apartada para el periodo milerita. Claro. Y solo para cerrar, la última conclusión a la que también llegamos es que el Señor protege su verdad y protege a sus siervos. Y hay cosas que Él determina para cierta época revelar, porque si la revela antes, Satanás se anticipa para tal vez dañar algo. Claro, igual que vivimos con el sueño. O sea, hay cosas que Él retiene para que no hagan daño a los enemigos de la verdad. Me gusta ese punto, porque si uno va a Daniel 11 y 12, lo que está oculto no es el tiempo ahí. O sea, el tiempo es claramente dado. Lo que estaba oculto era qué es lo que iba a pasar en 1844. O sea, el ángel, él dice, ¿cuándo serán esas cosas? Y el ángel le dice, va a pasar 1260 y ahí se van a cumplir esas maravillas. Y aí después Daniel le hace una otra pregunta. ¿Qué son esas maravillas? Él dice, Daniel, eso está sellado. Y ahí va, al fin de los días vas a saber. Entonces, el tiempo fue dado a Daniel. Pero las maravillas que iban a pasar y que no era la segunda venida, por ejemplo, capaz Pablo pensaba, bueno, después va a llegar el tiempo del fin. Capaz sabía que iba a llegar en 1844, pero capaz también pensaba que era, no sé, la segunda venida, ¿entiendes? Pero no era. O sea, es lo que iba a pasar. Pero bueno, a Daniel por lo menos no fue revelado. Pero los milenios podían saber en aquella generación, pero no lo supieron. Bien, vimos nada, la primera parte de la regla. ¿Alguien tiene más dudas con relación a eso? Con esa parte de nada. Bien, nada de lo que está revelado en la Escritura puede ni será ocultado de aquellos que piden con fe sin vacilar. Entonces, ¿qué quiere decir pedir con fe sin vacilar? Pedir sabiendo que la Biblia fue escrita no para los ángeles. La Biblia fue escrita para quién? Para los seres humanos. Entonces, son misterios preparados para la mente humana. Entonces, y no solo eso, Dios la dio para quién? Para sus siervos, para que nosotros entendamos eso. Entonces, si yo entiendo quién yo soy y que la Biblia fue escrita para que yo comprenda sus misterios y los ponga por obra, yo sé que si pido, así como pedí a Nabucodonosor, yo voy a entender, y así como pedí a Daniel también, yo voy a entender. Entonces, pedir con fe sin vacilar es sabiendo, teniendo la mente de Cristo, con fe sabiendo que Dios me va a dar. Esa es la voluntad de Dios. Eso es
Eso que es tener fe, saber cuál es la voluntad de Dios y saber que Dios cumple su voluntad siempre. Amén. Yo quisiera leer una cita de Elena para terminar, que habla acerca de eso, o sea, de eso que estuvimos estudiando. Está en Conflicto de los Siglos, 584.3. Si pueden encontrar Conflicto de los Siglos. Voy a poner acá el código para los que pueden buscar. .3. Vamos a leer 3 párrafos. ¿Puedo empezar? Sí. Si quieren leer acá, todo lo contraste. ¿Leo? Sí. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de No, Dios. no. ¿No? Ah, pisa 4, pisa 4. Esperamos un poquito. Raro, técnico. Ahí va. Deberíamos ejercitar en el estudio de las Santas Escrituras todas las fuerzas del entendimiento y procurar comprender, hasta donde es posible a los mortales, las profundas enseñanzas de Dios. Pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. Las dificultades bíblicas no pueden ser resueltas por los mismos métodos que se emplean cuando se trata de los problemas filosóficos. No debiéramos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros mismos, con la cual tantos abordan los dominios de la ciencia, sino en el espíritu de oración y dependencia filial hacia Dios, y con un deseo sincero de conocer su voluntad. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil para poder obtener conocimiento del gran yo soy. De lo contrario, vendrán ángeles malos a oscurecer nuestras mentes y a endurecer nuestros corazones al punto que la verdad ya no nos impresionará. ¿Hay que seguir? Sí. Más de una porción de las Sagradas Escrituras que los eruditos declaran ser un misterio o que estiman de poca importancia está llena de consuelo e instrucción para el que estudió en la escuela de Cristo. Si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación, como de la sinceridad de propósitos y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. Bien, acá me acuerdo también de la propia historia de Nabucodonosor que estuvimos estudiando. Porque ¿qué pasa con Nabucodonosor? Recibe un sueño que habla de que su reino no es el último, pero que va a venir un reino eterno de Dios. La idea es mostrarle que hay un Dios mayor y que al final de todo va a haber un reino de justicia. Pero en el próximo capítulo, ¿qué va a hacer? Él se revela contra... Exacto. Dios le revela algo y él se revela contra eso. Y dice, no, mi reino va a permanecer para siempre. Entonces, ahí él fue... No fue necio, ¿entiende? Él no actuó de acuerdo a la revelación. Entonces, la revelación, y por eso atentó incluso contra los que le dieron la revelación. No sé si me siguen. El motivo de que él haya recibido la revelación fue por Daniel y sus amigos, y el Dios de los dioses. Pero cuando él se revela contra la revelación, ahora él se pone a castigar e incluso intentar matar los propios amigos de Daniel. Sacó los fueros, digamos. Exactamente. Entonces, tenemos un ejemplo de que la revelación ella nos es dada para que la sigamos. Ese es el propósito, para orientar, tiene un propósito específico. Sí. Si alguien puede seguir. Dice, nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios, de suerte que la belleza de esta nos embelece.
sus advertencias nos amonesten y sus promesas nos animen y vigoricen. Deberíamos hacer nuestra la petición del salmista. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. ¿Sigo? Sí, no termino el parágrafo, creo. Ah, bien. No. Pero ya me parece interesante que algo de lo que decimos acá, ¿no? De los atributos. Es eso que está diciendo acá, para que, de suerte que la belleza de la Biblia, nos embellece. O sea, los atributos de la Biblia vengan a ser nuestros. Sus advertencias nos amonesten y sus promesas nos animen y vigoricen. ¿Se puede seguir ahora? Dice, muchas veces las tentaciones parecen irresistibles y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. Pero los ángeles rodean a los que tienen deseos de aprender cosas divinas y en situaciones graves traerán a su memoria las verdades que necesitan. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Gracias. ¿Alguna duda? La próxima semana vamos a estudiar la regla 4. ¿Podemos orar entonces? Si no hay dudas.